Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, pues desde Riaza les damos la bienvenida a Nordeste Radio. La verdad es que es un gustazo el estar aquí otra vez con ustedes y más hablando del tema que vamos a hablar, con el que vamos a hablar hoy. Baja el volumen. Con el que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar del Ateneo de Madrid. El Ateneo de Madrid que este año cumple 200 años. 200 años, bueno, en el que vamos a encontrar tantas historias, tantos enfrentamientos, tantas genialidades y sobre todo siempre ha sido un aire de cultura y sobre todo de libertad. Ya verán la ilustración, bueno, luego les iré contando, porque voy a saludar a Vicky Ibáñez. Vicky Ibáñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Maite Pedraza, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues fíjate, ya ahí nos ves, da gusto vernos. Sí, bueno, eso de que nos vemos, vale, querrás decir que os imagino que es diferente. Hombre, sí, si conectas el ordenador ahora mismo, sí nos ves por Facebook. Pero, ¿por qué tienes que descubrir que yo, aunque tengo dualidad, que soy mujer, si ya tengo el ordenador, el teléfono? No puedo. No puedes. ¿Qué te iba a decir? Hablaremos de dos cosas. Primero, allí en Madrid seguís sin mascarilla, ¿no? ¿Cómo que seguimos sin mascarilla? Sí, sin mascarilla obligatoria, como es ahora mismo. No, sí, bueno, pero sin embargo tengo que hacer un ole a los madrileños, que aunque yo no soy madrileña, somos madrileños de adopción. Efectivamente, no tenemos todavía no han dado, espero que no tengan que darla porque sería una mala noticia, no es obligatoriedad de llevar la mascarilla, pero un ole, insisto, para los madrileños, porque en la calle todos llevamos mascarilla, hasta los niños, que te da mucha penita ver a los niños pequeñitos. Sí, correcto. Te voy a decir una cosa, no solamente por los madrileños, que también, sino por todos los españoles. Creo que estamos teniendo un comportamiento que ya quisieran tener nuestros políticos. Pero tú fíjate, la Junta de Castilla y León ya ha acordado la obligatoriedad de la mascarilla a partir de las 12 de mañana viernes, o sea, la noche del viernes al sábado a partir de las 12. Pero claro, evidentemente lo ha argumentado de una forma... Pero ¿sabes cuál es el problema de la obligatoriedad? Pero déjame primero que te explique lo que ha argumentado. ¿Perdón? Porque... ¿Cómo estás hoy con el calor? Sí. Bueno, lo considera imprescindible para la reducción del riesgo de transmisión comunitaria. Pero claro, dice, bueno, ¿y por qué es imprescindible o es necesario? Bueno, pues prácticamente el presidente de la Junta, Francisco Igea, dice, bueno, la verdad es que antes no lo hemos adoptado, pues nos ha frenado un poco los buenos resultados que tenemos ahí con el COVID. Pero bueno, como lo hacen los demás, no, pues, en fin. Hombre, así lo han hecho el conjunto de las comunidades autónomas y la situación nos hace prever, o sea, como lo hacen los demás, pues lo hago yo y ya está. Toma ciencia. Vamos a ver, hay una cosa, Maite, como bien decías de Madrid, pasa en todos los sitios. La gente normal, somos todos muy buenos y somos los primeros interesados en no contagiarnos. O sea que si se puede, llevamos mascarilla. El problema de los contagios que está habiendo ahora, lo que pasa es que eso no lo dicen porque no interesa. Dice, son gente de fuera que ha venido como temporeros y no se les han hecho las pruebas. Aparte de eso, Vicky, hombre, aquí tenemos el aeropuerto Madrid-Barajas, el Adolfo Suárez, que es una puerta de claro, pero no se hacen pruebas a la gente que viene de fuera. ¿Sabes cuál es el problema? No solamente la gente que viene de fuera, sino en este momento, y esto lo digo y sé muy bien, porque lo digo, porque tengo los datos. Ahora mismo los repuntes que está viendo, que ya te digo, gracias a Dios aquí en Madrid no son demasiados, pero los que está viendo es de gente joven, asintomática, que lo está contagiando a los mayores. Me explico. ¿Cuál es el problema ahora mismo de lo que estamos hablando de la mascarilla? Yo te digo que veo todo el mundo andando con mascarilla. El problema son las terrazas. Esas terrazas que a todo el mundo nos encanta, empezando por mí, pero que claro, estás viendo que en una mesa hay a lo mejor 7 personas, pero que están todas sin mascarilla, hablando, riendo. Ahí está el problema, porque si son jóvenes y aunque estén asintomáticos, ¿qué ocurre? Que después van y nos lo van a contagiar a los que somos un poquito mayores. Pero Maite, también había asintomáticos jóvenes cuando estábamos todos confinados y no contagiaban a las familias. Me refiero que se dé algún caso, por supuesto.
No, sí entre cualquiera tiene que haber casos. Y los niños son los mayores vectores, que menos mal que las madres están muy concienciadas y los llevan a todos con mascarilla. Pero ahora el peligro, vamos a ver, Vicky, yo me siento en las terrazas porque soy de la primera, yo no sé, mi vida en Madrid no sería diferente si no hubiera terrazas. Pero yo, evidentemente, me tengo que quitar la mascarilla para tomarme un vino, claro. Pero yo con la gente que voy procuramos mantener un poco la distancia, esa distancia de seguridad. Cuando terminamos de tomar la copa, o quiero decir, una vez que bebes, te vuelves a poner la mascarilla para poder hablar. Nosotros tenemos muchísimo más cuidado que lo que estamos viendo ahora mismo, porque yo lo estoy viendo. Las mesas están un poco que no cumplen las distancias, pero bueno. El tema está que ya saben que a partir del viernes, de la noche del viernes, tendremos que tener la mascarilla de forma obligatoria, porque así lo han hecho los demás. Otra cosa, antes de empezar a hablar del Ateneo, que es interesante, es que es alucinante. Llevamos ya 23 mujeres muertas, Maite. Sí. 23 mujeres asesinadas. ¡Qué barbaridad! Pero es que es terrible, es que volvemos a lo mismo. No se trata, y lo hemos dicho muchas veces hasta la saciedad, no se trata de tener, que los tenemos, unos programas fantásticos como es el programa del Biogen, el que enseguida saltan las alertas, casas de acogida, o sea, que estamos teniendo muchísimo. Entonces, yo insisto, no sigo sin entender cómo tenemos que tener tantísima mujer muerta. O sea, algo estamos haciendo mal. Y yo creo que estamos haciendo mal, no sé ya si es la falta de información, no sé si es un seguimiento de las personas que tengan a lo mejor pues algún tipo de problema. Algo estamos haciendo mal. Además que estamos viendo, ya no, aparte de asesinato, ninguno es, pero caramba, el otro día un hombre de nacionalidad rumana degüella a su mujer delante del niño. Sí, bueno, es que ya hemos perdido un poco... no es uruguayo, rumano, no sé, pero es tremendo. Sí, pero es que ahora mismo ya también hemos perdido un poco... También es verdad que la situación en este momento es muy caótica. Es dura. Porque, bueno, pues hay mucho paro y todos son factores de sumación que puede ser fatal. Pero yo insisto, o sea, algo no estamos haciendo bien porque no frenamos. No lo sé, o sea, yo no sé la solución, pero yo creo que sí nos podíamos sentar un poco. Por ejemplo, esa señora, el rumano, la pareja del rumano, no había presentado denuncias, no tenían denuncias. No, pero en cambio la anterior, que eran también unos uruguayos que me llevaban aquí unos meses, ahí sí había varias denuncias incluso interpuestas con anterioridad. Ya, pues, o sea, en un caso, quiero decir que da igual, haya denuncias o no haya denuncias, lo que sí es cierto que al final hay una mujer asesinada. Mira, comentamos, la persona que tiene denuncias, bueno, pues es que pasa que la mujer, claro, no voy a decir que tienen otra cultura que la tienen, pero si una mujer ha denunciado ya, no una vez, sino varias, pero aunque solo sea una, saben perfectamente que les van a matar, lo saben. Cuando, insisto, hay muchísimos programas donde se les puede ayudar. Y la persona que no ha denunciado, un hombre, salvo que tenga un brote, no te mata a la primera y te coge un cuchillo delante del niño. No. O sea, ese señor ese energúmeno era violento. Sí. Entonces, habrá que empezar a hacer otro tipo de educación. Se comenta un problema también de celos, de control del teléfono, de control que no sé qué. Pues y vamos a ver, y es que de verdad, y son síntomas que hemos dicho muchas veces desde este programa, desde otro programa contra la violencia que tenemos, que hay una serie de signos que no hay que tolerarlos. El que te mire el teléfono, so pena que sea el coletas, ¿no? Pues sí puede, pero salvo él no se puede ver los teléfonos. Que no te digan cómo tienes que vestirte, que no te digan, hay una serie que no por estar controlándote te quiere más ese hombre, en absoluto. Eso es que no te quiere. Mira, hay una serie de, como tú bien dices, hay una serie de síntomas, de sintomatología, que las mujeres, las niñas, tienen que saber. Tú lo acabas de decir ahora mismo, pero no solamente son los gestos, todo el mundo sabemos que podemos tener un lenguaje verbal, corporal, etcétera. Hay un lenguaje verbal, como tú acabas de mencionar ahora mismo, Alcoletas, y es que esto lo sabe todo el mundo. Aquí no nos van a cerrar el programa por decir lo que todo el mundo sabe. Vamos a ver, un hombre
por supuesto, jamás tiene por qué ni insultar a una mujer, ni levantarla, vamos, ni un hombre, ni la mujer al hombre, en fin, basado en el respeto. Pero hay una serie de palabras, y yo es lo que os quería contar hace, nada, 2 días o 3, estaba yo hablando con una amiga, pues que parece ser que un problema de estos. Y yo le dije, pero, dice, bueno, es que claro, yo entiendo, fíjate la palabra que me dice, yo entiendo que, claro, él dice que a veces es que me tiene que castigar, porque claro, no todo lo que hago. ¿Cómo? O sea, y le dije yo, perdona, mira, cuando un hombre te está diciendo que te tiene que castigar, ese hombre es un maltratador. Lo mismo que el coletas puede decir que a una mujer, esta la doy yo un coscorrón. Está mal dicho, pero decir que azotas a una mujer hasta que sangre, esas palabras, eso es tortura. Qué mensajes, sí. Qué mensajes. Y eso es una sintomatología para las jovencitas que nos estén oyendo o para las señoras. Nadie tiene derecho a castigar a nadie. O sea, una cosa es que yo como madre o todas las madres hemos castigado a nuestros hijos. Oye, te voy a castigar y te vas a poner en el rincón de pensar, vale. Pero si a mí me dice mi marido o mi amante, es que te tengo que castigar, ¿cómo? Bueno, si alguna de las señoras que nos están oyendo, o jovencitas, oyen esa palabra o parecidas, por favor, que pidan ayuda. Está claro, está claro. Bueno, nos va a poner a Claudia alguna cosita que tiene por ahí que ella quiere contar, que ella es muy de meter cosas, y empezamos a hablar un poquito del Ateneo, ¿os apetece? Muy bien. Pues venga, cuando tú quieras, Claudia. La Fundación Caja Rural presenta el 8º Festival Música con Gusto. El jueves 23 de julio en los Jardines del Alcázar, junto al Puente de San Marcos, Wayne Notes abrirá el festival con un repertorio de acústicos con denominación de origen y la orquestina La Trupe de la Merced nos inundará de diversión y picaresca. El jamón ibérico al corte de Montenevado y los vinos de Avelino Vegas pondrán el broche a la primera velada. Venta de entradas en www.fundacioncajaruraldesegovia.es. Disfruta del verano con las veladas de Música con Gusto. Bueno, pues vamos a hablar del Ateneo. 200 años de historia lo admiran, 200 años de historia encierran 1001 conversaciones, 1001 debates, 1001 discusiones y, por supuesto, votaciones, porque ha habido de todos. El Ateneo, recordemos que es una sociedad privada, pero declarada de utilidad pública. Celebramos los 200 años, Maite. ¿Por qué celebramos a los 200 años? ¿Qué, cuándo, cómo, qué ocurrió con los inicios del Ateneo? Bueno, lo pregunto a las dos, que las dos sabéis. Bueno, tú vives en el Ateneo prácticamente y Vicky sabe mucho de ello. Llevo ya muchos años en la junta directiva del Ateneo y bueno, pues ya sabéis con los cargos que estoy ocupando. Pues esto surge y es muy claro, o sea, en un momento determinado aquí en España, pues estaban las tertulias, la gente se reunía, sobre todo pues la gente, sobre todo artistas, poetas, filósofos, matemáticos, o sea, todo el mundo sobre todo para hablar de política. En aquella época, estoy hablando del 1800, ¿eh? Sí. Nos vamos al 1800 y en aquella época pues se hacían las pequeñas tertulias, grandes tertulias, pues en bares, lo hacían por ejemplo en los cafés. Y llegó un momento, pero que claro, ya sabéis que cuando hay varias personas hablando, pues también se subían de tono, con lo cual hay veces que tenían problemas, que tal y que cual. Y entonces tuvieron una serie de señores, tuvieron la felicidad de decir, oye, ¿por qué no hacemos una sociedad efectivamente privada, sin ánimo de lucro, tal? Ya existía en otros países, por ejemplo, en Londres. Estaba en Londres y tal. Entonces estos literatos, porque era gente siempre de las letras, las ciencias y tal, y se reunieron exactamente 99 firmas, 99 personas firmaron una serie de, como si dijéramos, un reglamento y se constituyó el Ateneo, un Ateneo. Entonces en ese momento pues fue Ateneo Español. Buscaron una sede que en principio estuvo en la calle Montera, luego pasó a la calle Prado, o sea, ha estado en muchos sitios, ¿no? Pero hacen eso y entonces ya alquilan un sitio y ya se reúnen libremente como Ateneo Español.
¿Qué ocurre? Que ahí es donde, pues bueno, estoy hablando exactamente cuando se crea 1820. Ahí ya empiezan a hablar de todo y ya se puede hablar libremente de política, de historia, de filosofía, de literatura, con la máxima libertad, que para eso se crea el Ateneo. ¿Qué ocurre? Que esto ya empieza así, pero claro, en esos momentos empiezan ya a los pocos años, estamos con el trienio, llega el trienio liberal, los 1000 hijos de San Luis, que ni eran hijos de San Luis, pero ni eran 100.000 tampoco. Ni eran 100.000, ni eran hijos. Bien, pues ya cuando empieza todo esto, en este momento España empieza con unos vientos un poco muy convulsos, empieza con el absolutismo de Fernando VII y tal, y cierran el Ateneo porque, claro, no se puede tolerar un sitio donde se hable con libertad y sin tener miedo absolutamente nada de todas formas, la cantidad de oportunidades que hemos tenido para cambiar la historia de España y no lo hemos conseguido. Entre ellos lo de Fernando VII. No, pero tú fíjate, de hecho, siempre se ha dicho que si no hubiera existido el Ateneo, la vida política no hubiera existido. Bueno, yo os cuento rápidamente. Espera un segundito, estaba Vicky intentando... Estaba buscando, cuando estabas ahora hablando de los orígenes del Ateneo de Madrid, que uno de los que más guerra para que se montara esta sociedad fue Juan Manuel de los Ríos, porque él estaba metido. O sea, entre ellos, entre los 99 estaban todos los literatos y de los Ríos, tal. Bueno, pues entonces en ese momento lo cierran, aquí en España se cierra porque no consideran que tiene que haber libertad. Y estos ateneístas pues se van al exilio, porque además en ese momento había mucha gente, bueno, pues muy republicanos, muy de izquierdas, otros eran masones, la mayoría, y ellos pues, y perdón que interrumpa, el tema de la masonería solo hay que ver el Ateneo. Estamos viendo las imágenes del Ateneo, ahora por ejemplo tenemos una de la biblioteca que es impresionante, solo hay que ver la simbología que hay dentro del Ateneo, o sea, está plagado. Yo eso pensaba decirlo más, pero bueno, si estás poniendo esa foto puedo decir que el Ateneo decían en aquella época que era un templo masónico, o sea, porque toda la simbología, incluso, o sea, cuando entras al Ateneo, la misma puerta, ya sabéis que incluso ahí tienen unas estrellitas que están todas, bueno, pues labradas en hierro forjado y tal, y eso depende, por ejemplo, de la época de cuando viene la dictadura falangista, entonces quitan esas estrellas y ponen las flechas, o sea, siempre han estado un poco ocultando que había muchísima simbología masónica. De hecho, una vez que ya estás dentro de como si dijéramos en la galería, ahí pues bueno, está la galería de retratos, la escalera y tal, y ahí tenemos 3 columnas en las cuales en la parte de arriba están las 3 flores de lis, o sea, que ya sabéis que era el símbolo de la primera logia masónica que se instauró aquí en España, que era de las 3 flores de lis, y esto estoy hablando del siglo XVI. Luego si te vas a la escalera pues tiene las estrellas, o sea, la simbología a la entrada de determinadas salas. Tenemos en unos iconos maravillosos, unos medallones impresionantes, y ahí está muy definido la escuadra, el cartabón, el compás, el búho de Atenea, o sea, te quiero decir que, bueno, esa simbología masónica. Bien, pero no, retomamos a los 99. Venga, vámonos hablando, si lo quieres. Bueno, pues entonces ellos tienen que exiliarse, sobre todo se van a Londres, y allí ya, bueno, pues ya después, cuando ya pasa un poco todos estos vientos tan convulsos, se vuelve a inaugurar, otra vez vuelven a España y se vuelve a abrir en este caso el nuevo Ateneo. Entonces ya pasa a ser Ateneo artístico, científico y literario. Estuvo primero en la calle Montera, tal. Entonces ya se crea una serie de reglamentos que todavía seguimos con el mismo reglamento, aunque se ha variado a veces en algunos puntos, en algunos artículos, donde se establece que tiene que haber una cantidad de secciones, como por ejemplo sección de literatura, de ciencias de la salud, de arquitectura, se va estructurando, de física, tal. Y cada una de esas secciones tiene que ir compuesto pues varios miembros, varios socios, donde pues bueno, cada una de las secciones hablan de la temática que le corresponde. Bien, aparte de todo eso se organizan unas cátedras. Tener en cuenta que en aquella época se
se hacían cátedras porque era como una preparación, daban incluso las clases como podía ser la universidad. Cobraban, bueno, y aparte dicen que los catedráticos, los profesores que daban cobraban muchísimo, porque el Ateneo siempre ha sido muy, muy, muy elitoso. Contaros como anécdota que dentro, cuando ya se crea todo esto, ya empieza a pasar de la calle Montera a la calle Prado, de Prado otra vez a Montera, y al final llega a Cánovas del Castillo, para ir acelerando un poco, y de pronto dice que por qué pagar alquileres cuando se podría tener perfectamente un sitio propiedad. Y ahí ya nos vamos a donde está ahora mismo, que es en la calle Prado. Ahí nos vamos a que se compra una parcela, como si dijéramos, en la calle Prado número 19. Y ahí se empieza a hacer el nuevo Ateneo. Luego ya se compra otro terrenito, que si ya, por ejemplo, nosotros también tenemos salida por la calle Santa Catalina. Y ahí también ya se hace una sección de artes plásticas, donde se hacen salas de exposiciones. Y como dato muy curioso, os puedo decir que el Ateneo actual, el que tenemos en la calle Prado, se inaugura en el 1884. Lo inaugura Alfonso XII con María Cristina. Han pasado presidentes. En ese momento el primer presidente estuvo el Duque de Rivas, prácticamente, pero en ese momento estaba Cánovas del Castillo. Prácticamente, por no decir 7, 8 o 9 presidentes del Ateneo, a continuación han ido a presidentes del gobierno, presidentes del Senado. Ha habido varios que lo han compaginado, estando al mismo tiempo de presidentes del Ateneo y presidentes del... Azaña voy a contar una anécdota, que a mí me gustan mucho las anécdotas. Bueno, el Ateneo es que tiene 1500. Dicen que cuando estaba Azaña, estaba compaginando, era el presidente de la República y estaba presidente del Ateneo. Y quiero hacer un inciso. Azaña fue el único presidente de gobierno que ha vivido en el Palacio Real. Sí, bueno, rápidamente. Azaña era Azaña. Muy humilde, por cierto, pero bueno, él se instaló a vivir ahí. Bueno, también hemos tenido otros presidentes como Valle Inclán, que cuando fue presidente del Ateneo dijo que como las finanzas en aquella época no eran muy buenas, que vivían al Ateneo, y se plantó, tenía su apartamento viviendo en el Ateneo, vino a vivir con su mujer y sus hijos en el Ateneo de Madrid. Bueno, pues... algo parecido ocurrió también en el Museo del Prado, Sí, efectivamente. Antiguamente era muy típico eso, sobre todo a nivel de la gente que lo custodiaba, que lo guardaba, el poder tener sus habitaciones en el mismo sitio. Pero una cosa es la custodia y otra que, vamos, ¿cómo soy yo ahora? Incluso se escribió un artículo, ahora mismo no me acuerdo la persona que lo escribió, como si hubiera ocurrido un incendio en el Museo del Prado, que luego al final era totalmente ficticio, que por cierto, todo eso que estamos hablando, lo encuentra en el libro Una cena con la historia que escribimos Vicky y yo. Efectivamente, que bueno, y vosotros cuando estabais escribiendo este libro vinisteis conmigo al Ateneo para ver los fondos, la hemeroteca, pero vamos, esto es como, pues ya te digo, si yo ahora mismo que estoy prácticamente dirigiéndola como responsable de la biblioteca, que bueno, yo cada vez que estoy ahí es algo alucinante. Es que la biblioteca del Ateneo es un lugar en el que puedes perfectamente olvidarte del tiempo. Sí. O sea, te metes ahí dentro y te olvidas. Yo sé, vamos a hablar de cosas interesantes. En el Ateneo se pueden hacer visitas guiadas, pero además también se puede visitar la biblioteca. Y desde aquí quiero de verdad sugerirles que visiten el Ateneo y que visiten la biblioteca. Porque... No, la biblioteca, discúlpame. No, o sea, hay visitas guiadas para todo el Ateneo, menos la biblioteca. Menos la biblioteca, es verdad, la biblioteca es para uso, pero... Porque la biblioteca solamente, es que la biblioteca es, bueno, pues... Claro, que la gente está estudiando allí. La historia de la biblioteca. Venga. La biblioteca es, como tú bien has dicho, es entrar en el siglo XIX, pero es que nosotros tenemos, o sea, salas. Tenemos la grande, que nosotros llamamos la sala general, luego tenemos una menos grande, que la llamamos la pecera, que ahí tiene un lucernario impresionante. Tenemos otra Santa Catalina, otra que llamamos el Palomar. O sea, es decir, la biblioteca es algo fuera de lo común. Tenemos libros, ¿sabéis qué? Tenemos libros del siglo XVI. Claro, ¿qué ocurre? Que no le enseñamos
Pero tú sabes que yo siempre os he dicho que por el hecho de que a mí Riaza me gusta y que además estáis vosotros, que si en algún momento determinado hacemos con una pequeña excursión o gran excursión, yo como socia bibliotecaria y responsable de la biblioteca, yo os enseño la biblioteca y os cuento así, de viva voz, toda la historia. O sea, eso me comprometo yo. Es un privilegio el poder conocer la biblioteca del Ateneo. Mira, la historia de la biblioteca... Perdona, recordemos que es la segunda biblioteca más importante de España, ¿eh? Y la primera privada. Y la primera privada, o sea, ahí nos quedamos. La segunda biblioteca más importante pública y la primera privada. La historia de la biblioteca, perdón. No te magogues, tú no te magogues, sí, hombre. Estaba a punto de ahogarme. La historia de la biblioteca es alucinante porque tenemos libros, insisto, del siglo X. Empezamos a tener incluso libros, del siglo XVI. Bebe un poquito de agua. Bueno, ya voy. Bebe un poquito de agua, que eso alivia mucho. Tenemos ya te digo, tenemos libros del siglo XVI. Teníamos varias formas para tener esta gran biblioteca. Eran 3 formas de nutrirnos. Uno eran toda la cantidad de libros que hemos comprado. Tener en cuenta que es una biblioteca enciclopédica, donde tenemos todas las enciclopedias del mundo, en fin. Pero sobre todo, os puedo decir que hubo una época donde se compraban ediciones antes de que salieran en español. Nosotros ya las teníamos en alemán, en otros idiomas, ¿eh? Sí. O sea, que éramos punteros y seguimos siendo punteros en esta cuestión. Comentaros así de pasada que nosotros comprábamos montones de libros, de ediciones y tal, pero también nos donaban, había muchísimas donaciones. Luego con la ley de la ley de Mendizábal, sí, con las amortizaciones también, sí. Claro, ahí todos los libros nos vinieron. Y luego cuando el reinado de Isabel II, cuando era muy chiquinina, que ya sabéis que ella cogió el trono con 3 años, pues la regente hizo un decreto ley donde todos los libros que se acunaran aquí en España tendrían que un ejemplar ir al Ateneo. Uh-huh. Con lo cual, claro, tenemos incluso incunables, tenemos, y para que se hagan de la hemeroteca, perdón. No, que para que se hagan una idea, estamos hablando de la mayor biblioteca privada de España. Claro. O sea, que es que eso ya lo dice todo. Es que es algo, aparte que la tenemos, sinceramente, todo tiene, yo estoy tratando ahí de poner todo lo que puedo, pero es que es todo tan bonito, es todo, mira, ahora mismo yo quería poner, por ejemplo, un aire acondicionado, pues es que hay que reconstruir, es todo tan, es diferente. Oye, yo quería hablar de otra cosa que además son los grandes desconocidos, porque claro de muchas cosas, pero sí que hablo de una cosa que muy poca gente lo conoce. Primero, hay mucha gente que no sabe ni siquiera lo que es, y mucho menos que tiene el Ateneo la mayor colección que existe, que es la colección de cristales del Ateneo. Pero cuéntanos tú qué son los cristales del Ateneo. Pues yo ahora que lo acabas de decir también tengo que decirte que yo al Ateneo, como todos los ateneístas decimos que somos los románticos que estamos enamorados del Ateneo. Y verdaderamente es así, yo tengo que reconocer que a mí la cultura, o sea, todo este tema de cultura, de tal, me lo ha dado el Ateneo, independientemente de mis estudios o mi profesión, ¿no? Pues a mí cuando me dijeron la primera vez los cristales, yo me quedé, ¿cómo que cristales? ¿Pero qué cristales? O sea, mirando por las ventanas. Claro, yo decía cristales y tal. Todo el mundo, lo que sí sabemos es que antiguamente, cuando habían esas cámaras fotográficas, los negativos eran cristales. Sí, podemos decir que es el paso anterior a las filminas, a las diapositivas. Pues a mí me llama un día ya estaba yo en la Junta de Gobierno cuando me llama a una universidad y me dice, oiga, ¿podríamos hacer una visita para ver los cristales? Y yo alucinada, ¿cristales cómo? Y ya de pronto dije, ¡ay, sí! Y bueno, efectivamente tenemos la mayor colección de cristales y merece la pena verlo porque es, vosotros los habéis visto. Es alucinante. Luego tenemos, claro, el patrimonio del Ateneo, pues cómo os contaré, o sea... tenemos grabados de Goya, los grabados de Goya, de Sorolla, o sea, es que claro, de madrazo, o sea, es que es increíble. Oye, gente que ha pasado ahí, de alguna forma
De alguna forma el Ateneo siempre ha pretendido ser pues una isla de libertad, y más en los tiempos tan convulsos en los que nace el Ateneo. Y ahí han pasado grandes mujeres como Concepción Arenal, que aparte es una mujer que yo sé que tú admiras mucho, nosotros también, Sí, la admiramos mucho. que luchó por la liberación de la mujer mediante la educación, mediante la cultura. ¿Cuántas mujeres han pasado por allí Pues realmente mira, el importantes? Ateneo, fíjate, a día de hoy, sabes que todavía hay muchos Ateneos, no en España, sino en otros sitios que no dejan pasar a la mujer. En Inglaterra, por ejemplo. En Inglaterra, por ejemplo. Entonces, el Ateneo nuestro estaba prohibido. No se contemplaba que la mujer pudiera ser socia del Ateneo. Pero sí que es verdad que, fíjate tú, siendo un ambiente muy misógino, muy machista, que lo sigue siendo a día de hoy, Ah, en aquella época... Ahí queda la denuncia, No, lo he sigue dicho, siendo... lo digo, mira, hoy he tenido una junta de gobierno y entonces me miran y claro, pero fíjate tú el carácter mío, como para dejarme yo doblegar. Pero sí que es cierto, y además la mujer siempre estamos en minoría. Bueno, pues en aquella época, sin embargo, no se permitía a la mujer ser socia, pero se la permitía dar conferencias y se la permitía asistir a actos. También es verdad que cuando asistían a los actos, a las conferencias o los conciertos que había, porque también han pasado bueno, Falla de hecho ha estado ahí, entre Segovia, tenían una tribuna para señoras, La tribuna de arriba era para las señoras. Bueno, y hoy sigue existiendo una sala de señoras, la sala de las mujeres. ¿Perdón? Que sigue existiendo como tal una sala para las mujeres. Bueno, pero como nombre ella, ¿no? Sí, como nombre, exactamente. O sea, que se ha quedado un poco pues ahí en la historia, pero sigue existiendo esa sala. Eso ya pasó. Lo que sí tenemos es el que seguro que te refieres tú a eso. Había una tribuna que era de las señoras y entonces pero luego ya no, de las salas no, eso se quitó porque, te insisto, no querían tener socias, pero claro, aquí llega una mujer de rompe y rasga. No, Pardo. La Pardo, era mucha Pardo, que por cierto, el año que viene es el centenario, y dijo que no, que ya tenía que entrar. Bueno, la costó, es que a la Pardo Bazán tampoco la aceptaban en la Real Academia. Al final consigue, la primera mujer que entra como socia en el Ateneo es la condesa Pardo Bazán. De hecho, cuando os estaba yo contando que había cátedras, se daban clases y tal, tener en cuenta una cosa que era muy importante. Cuando se inaugura este Ateneo nuestro, este edificio tenía calefacción. O sea, que imagínate en aquella época. Y luego los sábados y los domingos, muchos de los catedráticos, muchos de los profesores daban clase más que decir clases, enseñaban a leer y a escribir gratuitamente a los madrileños, que eso a mí se me nublan los ojos. Que por aquel entonces había un alfabetismo tremendo. Incluso se daban clases de idiomas, porque de alguna forma el Ateneo tenía mucha intención, claro, el Ateneo tenía mucho interés en hacer intercambios de culturas con otros Ateneos y otros países. Cuando entra la Pardo Bazán, ella quiere también su cátedra, porque la corresponde, tiene todo el derecho del mundo. Y bueno, tuvo ahí montones de problemas. Al final logra tener una cátedra para poder dar clases y tal. Y curiosamente, cuatriplica, quintuplica, tenía el triple, por no decir 20.000 veces más, de alumnos que el resto de las cátedras. De hecho, en la Galería de Retratos, la única mujer que está en la Galería de Retratos son todos los ateneístas ilustres que hemos tenido, que faltan muchos, pero bueno, y la única mujer que está ahí es la Pardo Bazán, que ya me encargué yo de que Benito también estuviera al lado y Rosa de Luna. Justo al lado. Ha hablado dos personajes de Benito Pérez Galdós y de Pardo Bazán. Por cierto, también se está celebrando, podría ser el año galdosiano, y que está pasando sin pena ni gloria por culpa de esto del COVID. Claro. La relación que tenían Pardo Bazán y don Benito Pérez Galdós. Pues bueno, todo el mundo sabía que, doña Emilia era doña Emilia, era una mujer de armas tomar,
pero de armas tomar, porque además ella lo que quería era vivir de su, y lo consiguió, vivir de su literatura, de su escritura, de su valía, y ella consiguió, al final, mira que venía de una familia pues bastante bien, de hecho, el Pazo de Meirás, o sea... Pero el Pazo de Meirás era suyo, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Además, bueno, cuenta la historia que todavía las cartas, había muchísima correspondencia en el Pazo de Meirás, que no se sabe si es que desapareció, se quemó, o doña Carmen Polo la escondió, no se sabe, pero yo ahí no me meto. Pero yo tengo las cartas que se escribía con don Benito Pérez Galdós, y era tan mona, ay, mi miquiño, ay, lo que yo te haría, era muy provocadora, era muy provocadora. En cambio, Benito Pérez Galdós siempre cuando tuvieron, todo el mundo lo sabe, tuvieron un romance, y luego cuando se terminó este romance, pues bueno, siempre fueron amigos y se admiraron. Claro, en el Ateneo hay 1500 anécdotas de pues bueno, además es que doña Emilia era una mujer muy avanzada, y sin embargo Benito Pérez Galdós era pues muy tímido, era un hombre tímido, discreto. Él le gustaba pasar por Madrid para coger sus temas para hacer sus episodios nacionales, y bueno, ya sabéis que tuvo varios hijos, pero y, bueno, te quiero decir que la única que fue a una, que escribió a su nombre, o como se llama. Además, Benito Pérez Galdós vivía muy bien, vivía con sus hermanas, bueno, y cuando muy bien cuando cuidado. Mal, escribía otro episodio nacional. Pero además estaba muy cuidadito por sus hermanas, cada semana. Pero fíjate que don Benito tuvo muchas amantes, porque las tuvo, sí. Pero sin embargo a todas las dejó su paguita, o sea que él, en fin, a todas las dejó en buena posición. Entonces, y bueno, pues espera un momentito, me tienes que dar un momentito, que nos va a poner Claudia una cosa, y ahora seguimos, que tenemos que hablar de la cacharrería, que tenemos que hablar del año bicentenario, ¿qué se va a hacer? Porque a mí me emocionó y no voy a llegar. No, pues un segundito y ahora seguimos, verás, venga. Y seguimos. Hablamos del bicentenario, hablamos de la cacharrería, hablamos llevamos ya 40 minutos de programa, la verdad es que el tiempo pasa que da gusto. Vamos a ver, ¿por qué se llamaba la cacharrería? ¿Por qué hay una sala que se llama la cacharrería? Pues la cacharrería, o sea, nosotros en lo de la sala de la Galería de Retratos tenemos dos salas impresionantes. Una es la sala romántica y otra es la cacharrería. Bueno, pues en estas dos salas, antes, en la época que estamos hablando, sobre todo, bueno, sigue existiendo las tertulias, o sea, eso sí. Lo sigue pues teniendo, pero en aquella época, en la época que estamos hablando, siglo XIX, principio del siglo XX, ahí era como una cosa, bueno, pues todo el mundo llegaba a hacer sus tertulias, y entonces, bueno, pues ya sabemos, 7, 8, todos reunidos ahí, y llegaba un momento que las tertulias eran tan acaloradas, que cuentan, o sea, ya sabes que esto puede ser, es una anécdota. Unos dicen que recibió el nombre de la cacharrería porque había una especie de jarrones muy grandes, que podían ser como ánforas, y que además esto vino, unos dicen que venía de Manises, de cerámica y tal. Entonces había muchos que decían, sí, nos vamos a la cacharrería, y otros dicen que cuando esas tertulias eran tan acaloradas, los cacharros salían por los aires y por eso le llamaban la cacharrería. Dime, venga. No, que entre ellos tenía mucha gracia, digo entre ellos, porque bueno, en aquella época más las tertulias. Ten en cuenta que ahí se debatía el tema político, el tema religioso. De hecho, se debatía, y luego te iba a preguntar, la existencia o no de Dios. ¿Qué ocurrió con esto? Y ya pasamos al bicentenario. ¿Qué ocurrió con la existencia o no de Dios? Pues es que eso en una de las grandes
grandes conferencias, uno de los grandes tertulias. Esto fue en el Salón de Actos, que bueno, en aquella, bueno, el Salón de Actos ya sabes que es una auténtica maravilla. Es una maravilla de con mucha conocerlo. simbología masónica, evidentemente. Y déjame que abra un poquito el Salón de Actos porque es tan bonito. Pero un poquito. Nada, muy Venga. poco. Bueno, deciros que en el techo están todas las alegorías de cada una de las sesiones, de las civilizaciones, la romana, la árabe y tal. Y bueno, pues deciros que hay mucha simbología en el tema de que tenemos a Apolo franqueado con sus dos diosas, Atenea y Hermes, que hay una escalera, que decimos que la escalera de Jacob, bueno, pero ya no me voy a... Mejor lo vemos, ¿eh? Bueno, pues lo que me habéis preguntado era que en un momento determinado se estaba hablando de la religión. Y entonces, bueno, si la religión es monoteísta, que si las diosas, que si tal, y claro, por lo visto, pues alguien dijo, pero es que Dios existe. Y bueno, hay un debate impresionante, y claro, como nosotros todo lo debatimos por votación, pues hay que votar. Bueno, pues nada, se vota la existencia de Dios. ¿Y qué queréis que pasó? Eso es. ¿Cuál fue el resultado de la votación? Que por un voto, Dios no existe. Vaya, por un voto. Por un Yo sé que voto. todo está a gusto. Oye, Sí, señor, tan a gusto. entramos con el Bicentenario. Estamos en... Bicentenario, pues bueno... Ya sabemos que el Ateneo se inaugura en mayo. Si es cierto, el primer acto público es en octubre. Se va a celebrar ahora el día 24 de octubre. Es cuando va a ser todo el año de celebración del Bicentenario, del día 24 de octubre hasta el 23 de octubre del año siguiente. Pero, ¿qué tenéis preparado? Pues supongo que estáis preparando pues muchísimas cosas. Lo llevamos preparando, sinceramente, y te voy a hacer, ya te digo, yo llevo muchos años ya en la Junta Directiva, y lo llevamos preparando ya más de 2 años, ¿eh? Y en este último año ha sido, bueno, impresionante. Se han hecho montones de comisiones de tecnología, de tal, de cual, bueno. Y se está trabajando... A ver, nos ha cortado mucho el tema del COVID porque, bueno, esto va a ser un poco complicado. También no andamos muy bien de dinero, como siempre, ¿no? Pero bueno, esto ya es una cosa normal. Pero hemos preparado muchísimas cosas, empezando porque el día 22 o 24, me parece que es, de octubre, 24. Se inaugura oficialmente, viene la Casa Real, vendrán todos los políticos y tal. Y a partir de ese momento ya se da, como si dijéramos, la salida. Y hemos preparado cosas tan bonitas como, bueno, va a haber... conferencias que bueno, deciros que también ahora en noviembre y ya dentro del Bicentenario tenemos la Semana de la Ciencia donde bueno, pues se dan una serie de conferencias basadas en temas pues muy específicos, ¿no? Pero sobre todo dentro de esa semana, que esa semana es nacional, o sea, todo el mundo celebra la Semana de la Ciencia. Bueno, pues aparte de todo esto, de conferencias, de tal, tenemos conciertos, tenemos no solamente conciertos de óperas, de piano, sino tenemos mucha representación también de teatro y tenemos unos premios que yo creo que esto es muy interesante. Los premios. Donde se va a dar, tenemos el premio, que yo creo que si lo hacemos bien, que yo creo que lo vamos a hacer bien, se puede quedar ya, pues bueno, el año que viene también se puede hacer y tal, ese premio de pintura, de Bellas Artes, el premio artístico, de literatura, o sea, tenemos mucho programado y creo que va a quedar, ya te digo, va a quedar muy bien. Todo esto, pues bueno, pues siempre estará presidido lógicamente por miembros de la Junta de Gobierno y también os he contado antes que hay secciones. Pues sí, entonces cada uno de los presidentes de sección también están colaborando, los socios evidentemente, y vendrán personalidades, pues cuando tengamos el de literatura, pues vendrán literatos, directores de universidad, o sea, sí que va a estar hay muchas cosas, luego haremos también visitas. Yo creo que es un momento como muy emocionante, o sea, pensar que yo hay veces que esto os lo digo y os lo digo porque a mí se me ponen un poco los pelos como escarpias. Cuando estás sentada en una de estas salas, sobre todo, por ejemplo, nosotros, y no hemos hablado de ella, la sala de Azaña, tenemos ahí, bueno, pues ahí en la sala de Azaña, solamente los cuadros que hay. Uno de los presidentes, me refiero presidentes de gobierno, la realeza, o sea, Alfonso XII, Alfonso XIII, o sea, ahí han estado, o sea, viene ahora mismo, por ejemplo, vino Marie Curie, y vino a dar una conferencia. Lo comentamos, cuando hablamos de Marie Curie lo comentamos. Efectivamente, entonces, bueno, pues cuando estamos sentados ahí, que nosotros ahí celebramos
mucho las juntas de gobierno, ahora las celebramos arriba en el despacho presidencial, pues te sientas ahí y dices, Dios mío, o sea, es que estoy sentada posiblemente en la silla que hayas sentado pues Marie Curie o la Pardo Bazán. De hecho, en el despacho de Azaña, como anécdota os contaré, que está el mismo, hay la mesa redonda y tal, pero no, luego hay un escritorio, y la silla es la que utilizó Alfonso XII para firmar la inauguración. Como anécdota os digo que cuando hemos ido a la silla hay que rehabilitarla de vez en cuando, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí. Y entonces en un momento determinado hemos visto por detrás arriba España, y sin embargo en otro lado decía viva la República. O sea, que aquí vamos dejando el sello. Eso es lo bueno. Oye, vamos a recordar una cosa importante. El Ateneo de Madrid, evidentemente, hay muchos actos que hace que para socios, pero hay muchísimos, todos los días en el Ateneo. Hay un montón de actos que son abiertos a la gente en general, a todo el mundo que quiera pasar, desde conferencias, charlas, siempre. Oye, por cierto, quizás tú crees que en el Ateneo ha prevalecido siempre, al menos durante mucho tiempo, ha prevalecido el tema literario. ¿Cómo que? Por supuesto. O sea, ten en cuenta que el Ateneo es científico, literario y artístico. Pero fundamentalmente el tema literario creo que es el más destacado. Sí, es quizá más destacado porque también han pasado muchos premios Nobel y tal, pero sin embargo yo el otro día, y lo sabes porque está ahí publicado, a mí me encargaron que hiciera un artículo de Sorolla, porque dentro del Ateneo todo el mundo hablamos de literatos, todos los premios Nobel, el premio de literatura, Ramón y Cajal, no sé qué, pero sin embargo, Echegaray y tal, y sin embargo nos olvidamos de que el Ateneo también es artístico, que uno de los presidentes de la sección de artes plásticas pues fue Sorolla, y luego Berruete. O sea, es decir, que es que nosotros tenemos en el despacho de Azaña un retrato hecho por Sorolla a Rosales, al pintor Rosales. Quiero decirte que es que parece que prevalece más la parte la literatura, perdón. Dices, bueno, es que prevalece más la literatura. Bien, pero tenemos filósofos de impresionantes. Han pasado artistas, pero han pasado médicos, que hemos tenido a Marañón. Claro, hemos tenido, hemos tenido a la flor innata, lo más granado de la sociedad, pero seguimos teniendo ahora mismo lo más granado. Eso te iba a decir, lo que pasa es que no son tan famosos o tan reconocidos. Porque no se han muerto. Exactamente, sí. Pero que sigue estando pues lo más cultivado de la sociedad intelectual, por supuesto. Ten en cuenta que el otro día lo decíamos y es verdad, en este país es el país de Crisantemo, no es el país de la laureada. Entonces ahora hablamos pues de Cánovas del Castillo, de Benito Pérez Galdós, de Echegaray, de Madame Anselma, hablamos de todos estos porque ya están muertos, pero ahora mismo en la actualidad hay gente muy válida, como poetas, como filósofos, como médicos, como psiquiatras, como analistas, psicoanalistas. Oye, estoy yo. Por supuesto. Bueno, yo os voy a contar una anécdota, estoy hablando. No, pero es verdad, ten en cuenta que ahora mismo en la misma Junta de Gobierno, tenemos gente pues muy válida, gente que verdaderamente destaca, a lo mejor en pintura o en arquitectura o en literatura, quiero decirte que sigue siendo un sitio donde la gente puede ir y puede escuchar sus conferencias. Y conciertos, que no hablamos de los conciertos, hacen unos conciertos fabulosos. Tenemos músicos, es que es artístico, literario y científico. Entonces, de hecho, a mí me gusta cuando empiezo a hablar de la historia del Ateneo, y voy a empezar a ir muy rápida porque sé que me vas a cortar de un momento a otro. Cuando estás por la calle del Prado, cuando ves, es muy estrechita la fachada. Eso te iba a decir porque es sorprendente, y lo quería destacar, que realmente la fachada, la entrada, es muy estrechita, es pequeña, para lo que luego te encuentras en el interior. Es que cuando tú pasas por ahí casi ni te das cuenta. Y si luego te paras, por ejemplo, encima, lo que es encima de toda la puerta, tienes los 3 medallones impresionantes, que está Velázquez, que significa la pintura, evidentemente,
está Alfonso X el Sabio, Sí, que se supone que es la sabiduría, y Cervantes. y está Cervantes, que son las letras. Quiero decir que todo en el Ateneo es un simbolismo. Mira, Sí, eso quería destacar, eso es muy importante lo que has dicho. Todo en el Ateneo es simbolismo. Es O sea, todo es simbólico. desde que entras, desde antes de entrar, desde que miras la fachada del Ateneo hasta que sales, te encuentras con todo, estatuas de Pero es Atenea. que es tan simbólico hasta Claro, la puerta, Eliseo, la hasta puerta, la todo. perdón, hasta la, Ezequiel, hasta la puerta es simbólica porque, ya te digo, o sea, incluso está todo forjado. Y entonces cuando se creó eran estrellas, que era simbología masónica. Sí. Luego en la época de la falange dijeron que no, que las tenían que ser flechas. La parte de entrar también es una parte donde se recibe. Entras y ves una lámpara que es la lámpara de la sabiduría. Sí. Todo es un simbolismo, absolutamente todo. Ha habido montones de anécdotas, o sea, os puedo decir que teníamos un gato que bueno, pues en aquel momento iba hasta los mítines, o sea. Sí. De hecho, cuenta la historia, yo esto lo he oído, no está, yo lo he leído en algún libro, de hecho los más antiguos, porque también a veces estas anécdotas van de unos a otros. Sí. Entonces cuentan que estaba Negrín en una de las últimas, pues cuando estaban que estaba en una conferencia y bueno, pues por alguna razón tenía y le iban a apresar. Entonces no pudieron pasar dentro del Ateneo, o sea, todo el mundo le arropó y cuando llegó a la calle pues se lo llevaron. Quiero decirte que es todo, absolutamente todo simbología. Mira, yo os voy a contar una anécdota muy graciosa, digo que es muy graciosa porque me ha pasado a mí. Bueno. Y sí, no, pero hay que decir que es graciosa no porque me haya pasado a mí, sino porque me hace gracia. Cuando una de las visitas que hizo el presidente del gobierno, claro, nosotros le recibimos como junta de gobierno, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora estamos varias mujeres en la junta de gobierno, pero hubo un momento que estaba yo sola de mujer, hubo un momento donde yo era la única mujer en la junta. ¿Cuando estabas de depositaria? Sí, efectivamente. Y éramos 11 personas. Bueno, pues en un momento determinado viene una de las visitas del presidente del gobierno y entonces yo, bueno, pues oye, ¿le vas a...? Sí, le regalamos, lógicamente, pues le ofrecimos un libro, la galería, el libro de la historia del Ateneo y yo le regalé la historia de la galería de retratos. Sí. Entonces, claro, se pone a verlo y claro, en un momento determinado sigue viendo, pues sí, es muy interesante y tal, y dice, pero no hay mujeres. Digo, sí, no, solamente, digo, mira, presidente, solamente está la condesa Pardo Bazán, digo, pero tú en tu próxima visita, dentro de un par de años, no te preocupes que estoy yo, ¿eh? Está muy bien, digo, hombre, he sido ahora mismo, os puedo decir que soy la primera mujer que ocupa el cargo de socia bibliotecaria, la primera mujer desde el año 1884, o sea... Luego me dirán que no digo que es un mundo machista. Ahora, yo no. Aprovecho para decir que cuando las mujeres queremos, llegamos. Hombre, claro. Mira cómo he llegado yo a ser la primera mujer. Es cuestión de tesón. Pero la primera mujer bibliotecaria y la primera mujer depositaria. Sí. Efectivamente, o sea que fíjate, sí, bueno, pues, pero bueno, os puedo contar muchísimo. Bueno, esto ha sido una broma. Nos vas a contar una. Porque nos quedamos sin Elige. tiempo. Tú sabes que esto podríamos hablar horas, pero nos va a contar una porque fíjate la que ya, ¿cómo corre esto? Bueno, os puedo contar mucho, pero esto que os cuento ahora son anécdotas que yo creo que también son bonitas. Hombre, claro. Cuenta la historia, que de hecho lo tenemos, vosotros lo habéis visto porque yo os lo he enseñado, que como había muchos presidentes que eran presidentes del Ateneo y luego tenían que ir al Senado. Sí. Pues para no ir por la calle habían construido un pasadizo secreto donde iban del Senado al Ateneo. También dicen que claro, así, bueno, pues ya sabéis, de vez en cuando había que ocultar dónde, cómo, con quién, ¿no? Pero bueno, de hecho, ese pasadizo, lo que pasa es que se cerró, pero vosotros sabéis que yo os enseñé la puerta, ¿eh? Sí. No, de todas formas, los pasadizos de Madrid son una historia, ¿eh? Es que son una historia. Pero bueno, yo lo que sí quiero antes de terminar el programa, y no es porque... a mí el Ateneo me apasione, sino porque a mí me gustaría que sobre todo la juventud, el otro día cuando hablábamos de lo de las estatuas y tal, que las rompen o que no las rompen, saber que la historia es historia. Luego nos gustará, pero esto ha pasado, entonces
el Ateneo es esa cajita, por llamarlo de alguna forma, donde está todo concentrado, o sea, es todo el siglo XIX. Allá por donde vayas, por la sala que vayas, por una esquina, por un rincón, todo. Y desde luego, claro, con un patrimonio impresionante. Entonces, a mí sí que me gustaría que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, vengan. A mí no me importa, de verdad, insisto. Mira, como anécdota, y ya termino, hace poco nos llamaron a... Pues hay muchos jóvenes que en un canal de YouTube dicen que bueno, va por edificios emblemáticos y tal y que cual, y que se podían grabar. Evidentemente, el presidente y yo, sí. Entonces van a venir y el presidente del Ateneo y yo, como socia bibliotecaria, vamos a enseñarle el Ateneo, les vamos a contar la historia. O sea, que te quiero decir que si quieren, pues eso, se organiza una visita. Y que el Ateneo, creerme que merece la pena. Y que el Ateneo es institución abierta, no está para nada cerrada, insisto. Todos los días se celebran actos, conferencias, charlas, presentaciones absolutamente abiertas al público. Cualquiera puede entrar. No, tu libro se va a presentar, vuestro libro se va a presentar en octubre, ¿no? En octubre. No me acuerdo la fecha, Yo pero tampoco. vamos, ya lo iremos diciendo. Yo tampoco, ya lo diremos. En octubre creo que es el 17. Allí, que es un auténtico orgullo, auténtico honor de poder presentar un libro en el Ateneo de Madrid. Eso sí que es cierto. Maite, que nos hemos quedado sin tiempo. Ya, es que la radio tiene esto, corazón. Oye, hacemos una cosa, a ver cuándo quedamos personalmente, que ya hace mucho que no nos vemos y nos achuchamos, y nos vemos y así podemos dedicarle horas a nuestras charlas y a nuestras risas, que nos vienen muy bien. Sí, porque verdaderamente todo lo que sea una charla, una tertulia, una conferencia, todo te enriquece, absolutamente todo. Maite Pedraza, ha sido un placer. Recuerden, la bibliotecaria del Ateneo de Madrid les está ofreciendo que pasen por allí, que vean el Ateneo, porque merece la pena. Es una joya de la cultura, una joya de la libertad, que de verdad, en estos tiempos, pues se echa bastante de menos. Muchas gracias, Maite, de verdad. Gracias a vosotros siempre. Hasta luego. Vicky Ibáñez, muchísimas gracias. Adiós, Claudia. Adiós, Maite. Gracias a ti. Y muchas gracias, Claudia. Ha sido un auténtico gusto trabajar contigo. Y eso que hoy estaba un poco empanaditos, estos días así tontos, que yo también. Bueno, amigos, les dejo. Ya saben, a partir de mañana a las 12 de la noche es obligatorio el uso de mascarillas aquí también en Castilla y León. Motivo que nos han dado, porque lo hacen los demás. Pero vamos, es obligatorio, ¿vale? Venga, amigos, un abrazo fuerte de Ezequiel Teñaque. Hasta mañana. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.